Saludamos a través de la vía virtual al experto energético, ex subsecretario, ex viceministro de Minas, director de Olami Ecuador, el ingeniero Fernando Benalcázar. Fernando, buenas noches, gracias la oportunidad. El gobierno ha autorizado en las últimas horas el proceso de explotación al proyecto El Domo, este proyecto minero ubicado en la provincia de Bolívar, luego que quedara desechada una acción de protección de los sectores antimineros. ¿Qué implica exactamente esta autorización? Bienvenido a Impacto Informativo. Muy buenas noches, Edgar. Gracias por la invitación y siempre un gusto estar con usted y con sus radioescuchas. Implica, creo que un mensaje muy positivo hacia el sector minero y hacia el grupo de inversionistas que está atrás del proyecto El Domo Curipamba. Tomemos en cuenta que el hecho de que el juez descartó esta acción de protección que buscaba, de alguna manera, parar la licencia ambiental que había sido otorgada oportunamente en la administración anterior para dicho proyecto y que tenía un efecto inmediato también en un proceso de adquisición que se había dado del mayor inversionista del proyecto, que era la empresa Adventus Mining. 75% de ese proyecto estaba en manos de Adventus. Y había un proceso en el cual la empresa Silvercorp desde hace algunos años quería llegar al Ecuador y lo había canalizado a través de la adquisición de Adventus, que dilataron el proceso de compra mientras había esta falta de decisión o de resolución del juez. Reacción inmediata, se consolidó la compra. Silvercorp es ahora ya la que ha cerrado el negocio de adquisición de Adventus. O sea, esto sucede en las últimas horas. De la intención de... Sí, es cuestión de los últimos días, de los últimos pocos días que han pasado a esto. Segundo, creo que la reacción a nivel local también es positiva. No nos olvidemos que vimos en el proceso de las audiencias, a diferencia de otros casos, que había muchísima presión positiva a favor del proyecto de las comunidades locales, en contraste, insisto, de la típica presencia negativa en contra de una resolución de un caso. No nos olvidemos que también ya han hecho público que se va a hacer una apelación inmediata al mismo, a la resolución del juez, lo cual también pone sobre el tintero que la empresa mantendrá un paso de tranquilidad y de definición para arrancar con todo lo que una fase constructiva implicaría, una vez que tengan certeza de qué ha pasado en esta apelación, si es que se concreta formalmente la misma. Lo cual es importante tomar en cuenta que el proyecto, a diferencia de ciertas declaraciones equivocadas que se dieron por ciertos gremios, nunca estuvo suspendido, nunca estuvo parado. Su licencia estaba vigente y ellos continuaron con las actividades regulares asociadas al cumplimiento de la licencia ambiental, tema de arqueología, tema de prospección arqueológica en las zonas en donde van a haber actividades de construcción, temas de monitoreos ambientales y demás. Entonces, creo que es muy positivo y creo que estamos a un paso de ver un arranque formal de construcción de mina que implicaría muchas opciones de trabajo locales, muchas opciones de trabajo y de empleo directo e indirecto en el rango de cientos y en el rango de miles. Y a futuro veremos después de un año y medio, que una mina de mediana escala entra en producción en el país. Ahora, en el proceso administrativo como tal, el gobierno, el viceministerio de Minas, ¿qué es lo que le establece a la empresa o al consorcio una vez que le da luz verde para la explotación? A ver, este es un paso muy importante de entender. La actividad minera, muchas veces la hemos explicado aquí, está dividido por fases. La fase final es la fase en la cual salen de evaluación económica, de ese proceso de decidir si hay una mina o no hay una mina real allí, y pasan a la fase de explotación. Eso fue emitido el 2 de agosto a través de la coordinación zonal del Ministerio de Energía y Minas, entidad que trabaja de mano cogida muy de cerca con el Viceministerio de Minas, pero administrativamente es parte del ministerio como tal la coordinación que emite dicha resolución. En dicha resolución se aprueba el cambio de fase hacia la fase de explotación y desarrollo
y también en dicha resolución se establece la luz verde y arranque de construcción de mina. Esto es algo muy importante porque consolida que será la tercera mina en el Ecuador que entraría en una fase de producción una vez que se construya la misma. Y aquí quiero ser muy claro porque he leído, por increíble que parezca, comentarios de personas en las cuales dicen cómo vamos a entrar en una fase de explotación, si no se ha firmado el contrato de explotación minera. El contrato de explotación minera, para que los radioescuchas nos entiendan, es exclusivamente relacionado con la minería a gran escala, con la minería industrial. Es por eso que en el caso, por ejemplo, de Cascabel, se constituyó en el tercer contrato de explotación minera porque estamos hablando de otro proyecto de gran escala. Este es un proyecto de mediana minería por la categorización propia de la ley, en el cual no hay un contrato de explotación minera per se, sino la autorización directa, como es este caso, de la coordinación zonal emitiendo la resolución respectiva que le respalda. Recordémosle además a la ciudadanía cuáles son los minerales que se pueden explotar en el proyecto El Domo en la provincia de Bolívar, si se trata de una mina subterránea o es a cielo abierto. A ver, el proyecto tiene una serie de características que se llama polimetálico, es decir, no hay un metal exclusivamente principal y varios secundarios, sino es un conjunto de metales en el que va a haber presencia de oro, cobre, molibdeno y otros más. Es un proyecto que tiene una concepción de ingeniería en la cual va a haber cierto tipo de manejo en los relaves, también innovadores, al igual que el proyecto La Plata introduce conceptos modernos del manejo de relaves, en resumen, relaves, residuos más secos de lo que normalmente hemos visto en el pasado, y es un proyecto de mina subterránea, es decir, el impacto ambiental visual va a ser menor. Pero independiente de la parte técnica y de la mina como tal, yo creo que lo más relevante es pensar que hacia el año 25, comienzos del 26, se pueden generar opciones de empleo permanente, con un beneficio para las comunidades locales permanentes y para todas las zonas de influencia mediante la provisión de bienes y servicios que la mina requiere regularmente. Y en la fase constructiva, en la cual ya tienen preseleccionado al consorcio de empresas que van a hacer la construcción de mina y construcción en superficie de las plantas de beneficio, también generarán grandes cantidades de fuentes de empleo por un periodo de 1 año y medio a 2 años que puede tomar la construcción de la mina. Entonces el impacto económico y el impacto socioeconómico, y ni siquiera hablo del ambiental, porque el ambiental con las ingenierías de diseño actuales es parte intrínseca de la ejecución de un proyecto. Nadie puede darse el lujo de tener impactos ambientales o tomarse riesgos con el entorno para que el proyecto muera por una denuncia ante el Ministerio del Ambiente o al ente regulador. Eso ya es cuestión del día a día y de hacer las cosas bien. Entonces, en lo económico y social veremos muy buenos resultados en los próximos meses cuando arranque la construcción y a futuro cuando entre la operación de la mina. Es en este momento entonces que vendría toda la apertura de capitales o las inversiones para el proyecto El Domo, por un lado. Y por otro lado, he leído que se trata de establecer una vida útil de 10 años del proyecto, pero eso es a partir de que se construye la mina. Correcto. La fase constructiva es independiente de lo que se llama LOM, por sus siglas en inglés, tiempo de vida de mina, life of mine. Eso es exclusivamente del momento que arrancó producción. Por darle un ejemplo, Mirador, desde el momento que arrancó, después de casi 5 años de construcción, Mirador tenía 25 años de tiempo de vida de la mina, de los cuales ya han pasado 5. Entonces, esto es interesante también tomar en cuenta que normalmente, dependiendo de las condiciones de cada proyecto y de las zonas identificadas, se puede continuar haciendo exploración. Tal es el caso de la mina Fruta del Norte. Fruta del Norte era una mina de 14 años, han pasado 5, le quedarían solo 9, pero Fruta del Norte ha invertido mucho en exploración y tienen identificados prospectos muy interesantes que probablemente lleven a una extensión de la vida de la mina. Ahora, a la par que se da esta decisión con respecto al proyecto El Domo,
se toma otra decisión importante en la judicatura multipropósito de Sicchos en la provincia del Cotopaxi, que desechó una acción de protección contra la consulta ambiental del ministerio correspondiente para viabilizar el proyecto La Plata. Aquí, de igual manera, ya podría seguir la consulta ambiental en términos de viabilizar el proyecto como tal. Así es. Usted exactamente claro en ese punto, mi estimado Edgar. Esa acción de protección fue en contra del Estado ecuatoriano. Y es poco decir, demasiado peculiar. Era en contra del Ministerio del Ambiente, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Energía y Minas, de la Procuraduría y de la Presidencia. Eran 6 los demandados. Y en el otro lado estaban demandando el alcalde de Sicchos, los señores de la CONAIE, los señores del Frente Antiminero Nacional y los señores de la Organización de Indígenas Campesinos de Cotopaxi. ¿Por qué es tan importante esta resolución del juez? Porque crea un precedente jurídico y, para sorpresa de muchísimos entendidos en el tema legal, fue muy claro, muy contundente en el análisis previo a la sentencia oral que él emite el 2 de agosto. Y crea una base futura en la que poco o nada, creo yo, que les queda a estos grupos antimineros de inventarse historias en donde no existen. Temas de consulta previa infrainformada, tema de irrespeto, tema de abuso de la autoridad, etc. Y esto lo que permite es, primero, que levantó las medidas cautelares que había implementado el juez en su momento. Y segundo, permite que el Ministerio del Ambiente continúe con el proceso de consultas dentro de las diferentes fases establecidas en el reglamento respectivo. Y eso va a permitir, siendo realistas, que en un momento dado el Ministerio del Ambiente, y aquí yo voy a ser un poco crudo, en el momento políticamente adecuado, va a llegar a emitir la licencia ambiental. Y no nos olvidemos que también de inmediato, estoy seguro que se presentará, una vez que se emita la sentencia escrita, se presentará la apelación del caso. Y si vemos todo eso, supongamos que la apelación toma 1 mes más, 2 meses más, lo que sea, no veo yo que hasta diciembre de este año la empresa tenga certeza absoluta del resultado de la apelación. Por ende, a finales de este año, probablemente en diciembre, contemos con esa licencia ambiental. Lo bueno de los dos proyectos, tanto de La Plata cuanto el Domo Curipamba, es que son proyectos que las empresas han demostrado que, al haber estado ya en el país por tantos años y con tanta inversión hecha, su interés de mantenerse en el país y de no botar la toalla en medio de estos problemas de inestabilidad, incertidumbre e inseguridad que siempre vive el país. Y están financiados y son proyectos que continuarán. Este proyecto es un proyecto con una vida de mina, igual, con 1 año, 1 año y medio de construcción. Posterior a la construcción, de 8 años, igual es polimetálico, que se llama. Bueno, la empresa, los accionistas, los inversionistas canadienses, por cierto, podrán pues hacer los cálculos del caso, pero en este momento el Ministerio del Ambiente lo que tiene que hacer es retomar la consulta ambiental, porque le obliga la ley. Estoy seguro que van a retomar. Correcto, seguro que o sea, estamos hablando del cortísimo plazo, ¿no? Tiene que ser de inmediato, una vez que haya la sentencia por escrito, se pronuncien y las condiciones se restablezcan, dependiendo qué pasa con la apelación que hagan, dependiendo en la Corte Provincial qué decisión tomen, si se toma alguna medida cautelar, está todo eso por verse. Entonces, cuando hablamos de inmediato es cuando estos pequeños cabos sueltos legales se vayan cerrando. De hecho, el Ministerio del Ambiente debe tomar acciones y dar continuidad al proceso, como establece esta primera sentencia, indiscutible. Bueno, no dejan de ser 2 reveses de los sectores antimineros, y en el caso particular de Cotopaxi, un revés para Leonidas Issa y la CONAIE. Yo creo que en ese sentido es muy positivo lo sucedido, y además de que sea un guantazo blanco para el señor líder de la CONAIE y en su propia tierra, está el hecho de que se pone en clara evidencia que las empresas han mejorado sustancialmente su estrategia
comunicacional local. El mismo hecho de que hay gente muy bien informada en procesos de comunicación locales, actividades puerta a puerta, concienciación local en las áreas de influencia directa y principalmente beneficiados de los proyectos, ha logrado tener más apoyo del que inicialmente tenían. En eso yo creo que ha sido una de las mayores victorias el tema comunicacional. Ahora, tenemos que nosotros como industria, como país, de hecho hay alguna iniciativa ya en marcha, de concienciar y educar a nivel nacional en temas mineros, en temas petroleros y energéticos. La crisis energética que vivimos, la crisis petrolera que se vive, el tema que se vivía regular uno atrás de otro en la minería, son resultado de que el común de los corrientes, del ecuatoriano común, ejerce su derecho al voto sin medir las consecuencias de lo que se nos viene. Y obviamente esta parte comunicacional, y en algo que con usted hemos tenido el privilegio de interactuar y trabajar desde diciembre del 2018, cuando lanzamos esta estrategia desde la máxima autoridad de minería en el gobierno, hemos ido educando poco a poco. Y eso es algo que para mí ha demostrado que tiene un valor absoluto cuando la gente de la comunidad sale a apoyar los proyectos porque saben que hay empleo. Han visto lo que ha pasado en el PAN, han visto lo que pasa en Yantzaza, han visto lo que pasa en los encuentros en la provincia de Zamora Chinchipe, donde ha dado un giro de 180 grados la situación de empleo y la condición de ingresos per cápita gracias a dos minas. Entonces yo creo que vamos por el buen camino. Es difícil el camino, pero vamos saliendo con resultados. Siempre habrá que ver qué es lo que sucede, y especialmente en estos próximos días, particularmente en el proyecto La Plata en la provincia del Cotopaxi. Gracias, ingeniero Benalcázar, por la charla. Gracias por estos minutos. No, siempre a las órdenes, y cuando ustedes necesiten cualquier comentario en los temas, estamos disponibles. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero Fernando Benalcázar, experto energético, ex viceministro de Minas, director de OLAMI en Ecuador. Son las